¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno, está bravo el tema con los gobernadores, ¿no? A partir del posicionamiento que tiene Torres en Chubut y el acompañamiento de otros. ¿Eso se puede arreglar? ¿Cómo es la mano? A ver, los gobernadores creo que tienen que entender que estamos viviendo un momento de la historia argentina muy complejo, muy complicado, que no se trata de una cuestión que el presidente ha arremetido contra ellos, sino se trata de una cuestión en que hemos recibido un país totalmente quebrado, desfinanciado, donde lo único que nos puede llegar a salvar y lograr y conseguir un norte es ajustar el cinturón lo más que se pueda para poder de alguna manera empezar a tener una Argentina mucho más creíble a niveles internacionales, que es lo que está sucediendo, donde nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es el bajar el déficit a lo que más se pueda y de alguna manera también esto es parte de que ellos entiendan que tienen que también ayudarnos a de alguna manera a conseguir estos objetivos. Yo lo que creo es que Torres tiene que entender que cuando uno asume la responsabilidad pública de gobernar una provincia, también cuando uno decide presentarse y ser candidato para luego poder gobernarla, asume también los compromisos que dejan las administraciones anteriores. Nosotros asumimos un gobierno que tiene más de 420.000 millones de dólares de deuda y ni siquiera esos le sumamos la deuda interna y todos los desbarajustes que dejó el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Entonces, si este muchacho tensa la cuerda, lo único que está logrando es el repudio de casi todos los argentinos. Pero, ¿por qué dice que el repudio? Hay un montón que están de acuerdo con él y otros que están de acuerdo con ustedes. A ver, nosotros somos conscientes... Le llama la atención, sí, le reconozco que le llama la atención a muchos, que quien primero, políticamente, quien levante una bandera de rebeldía sea alguien del PRO y no algún otro peronista que anda por ahí. Bueno, él es del PRO, Sí. pero recordemos que también viene de la fila de las Neves, no es que es un PRO puro. Usted también, usted peronista, fue peronista por lo menos, ¿no? Viene de algún palo peronista. Sí, pero con una disidencia muy fuerte, Sí, y entiendo. nosotros venimos batallando esto desde el principio del siglo XXI, porque nunca estuvimos de acuerdo con las políticas económicas del kirchnerismo. Lo que hay que entender es que cuando uno verdaderamente busca un cambio, tiene que dejar esa ideología de lado y ponerse del lado del cambio. Se lo dijo Patricia Bullrich a Torres muy claramente. A cuando uno dice que la mayoría del pueblo lo está de alguna manera criticando a Torres, es la gente específicamente que votó el cambio. Hoy él está cosechando críticas de ese 56-57% de argentinos que votó el 19 de noviembre a Milei y que fue muy claro a la hora de decidir qué tipo de país quería. Y Torres parece que no quiere cambiar ese tipo de país. ¿Y qué país quieren ustedes? Porque yo, la verdad que siento que, por supuesto que hay que llevar adelante algunas reformas, por supuesto que había una situación de casta, pero está pagando, como todos ustedes saben, usted lo palpa, creo que ha habido declaraciones inclusive en esta misma radio, que buena parte del pueblo, sobre todo las clases medias bajas y las clases bajas, están pagando un costo que le pregunto a usted, que han señalado el propio Milei que había que pagar ese costo y que después iba a llegar un tiempo distinto. Ahora, ¿llegamos a ese tiempo distinto? ¿Mucha gente, muchos sectores van a llegar? Alfredo, llevamos 8 o 9 semanas de gobierno. Lo que ha heredado este gobierno no ha sido visto prácticamente en ningún país latinoamericano. La desidia económica con la que se manejó el último gobierno kirchnerista fue tremenda y nos heredó la peor crisis de la historia argentina, y en poco menos de 9 semanas de gobierno, habiendo enviado una ley que intentaba modificar desde sus bases la historia de los argentinos,
bastante hemos hecho y bastantes hemos logrado. Si nosotros vemos cómo estaba el país el 10 de diciembre y a la velocidad que venía viajando la inflación, y que en menos de 10 días de gobierno nosotros ya teníamos 30% de aumento inflacionario en los precios de la comida, no digo de todo, de la comida, nos damos cuenta que este verdadero desbarajuste que hizo el gobierno kirchnerista siempre son los mismos los que lo tenemos que pagar, y somos los que vivimos de un salario y los que menos tenemos. Ahora, lo que yo entiendo es que nosotros vamos por el camino correcto. Hemos logrado desacelerar la inflación que heredamos de una manera drástica. O sea, pasamos de un 25% de diciembre a un 20% en enero, y pronosticamos que, tal cual habíamos dicho cuando asumimos, que si hacíamos las cosas bien, en febrero íbamos a tener mucho menos, y estamos pensando en tener menos del 15% de inflación, ir hacia un dígito de inflación antes del primer semestre. O sea, lamentablemente Argentina está en un estado crítico, y el gobierno está haciendo todo lo que hay que hacer para que la gente deje de sufrir este flagelo que es la inflación y la pérdida del poder adquisitivo constante. Milei dijo el otro día que el Estado es una organización mafiosa. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Yo creo que el Estado en los últimos años se convirtió en una organización mafiosa que saqueó a la República Argentina y a los argentinos. O sea, si con solo ver el problema que tuvimos cuando fuimos a tocar la caja negra de la política, esos curros tan enquistados que hay en la política, que se llaman fondos fiduciarios, sí, nos dimos cuenta verdaderamente dónde estaba el problema. Y el problema está netamente en el Estado, no en el Estado como Estado, sino en el Estado como se viene manejando los últimos 20 años. O sea, no puede ser que cada cosa que analicemos, cada administración que auditemos, en todos lados encontremos corrupción. ¿Por qué los países, a veces se habla del mundo, ¿no? El mundo esto, bueno, el mundo es muy grande. El mundo es China, el mundo es Rusia, el mundo es Ucrania, el mundo es Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y todos los países. ¿Por qué el resto de los países siguen sosteniendo roles del Estado? Es que es muy difícil entender la concepción de Milei. Es más, a veces es difícil para los propios participantes que integramos la Libertad Avanza, que como dijiste vos, venimos de distintos espacios políticos. Porque uno entiende el Estado como un Estado donde exista la posibilidad de regular algunas cuestiones que tienen que ver con mejorar la vida de los argentinos, no con el tema de empeorarla. El otro día ponía un ejemplo, porque nos estamos trabajando con mi equipo en el tema de la reforma o modernización laboral, sobre todo por la nueva empleabilidad que viene existiendo a través del desarrollo de esta industria de startup, o nueva industria de tecnología, o nueva industria de economía del conocimiento, en los cuales verdaderamente necesitamos una legislación moderna, mucho más ágil, que nos permita estar a la altura de las circunstancias a niveles internacionales. Y daba el ejemplo del Estado israelí, que generó un fondo de 100 millones de dólares para incubar y potenciar startups, que esas startups, cuando se desarrollan al cabo de año y medio, le vuelven a devolver al Estado los recursos que el Estado invirtió. Eso se puede hacer si hay un Estado, pero si hay un Estado presente que funcione para el beneficio de los argentinos. Ahora, cuando el Estado funciona como venía funcionando en Argentina, un Estado corrupto, donde pongo el ejemplo siempre que cuando empezamos a tratar en lo particular la ley ómnibus o la ley base que había enviado Milei, cuando llegamos al artículo 5, al inciso H, donde tocaban los fondos fiduciarios y fideicomisos, saltaron todos los que estaban vinculados al curro de la política. Y pongo el mismo ejemplo, siempre. Hay un fondo fiduciario que es para la capacitación, para la problemática del tratamiento de los incendios que hay en la Argentina, ¿no? Para capacitar a los bomberos, para capacitar a la población. Ese fondo fiduciario
tenía de recursos 80 millones de dólares anuales, que se redistribuía entre distintos organismos provinciales para que hagan dicha capacitación. Ahora, cuando auditamos, vemos que las capacitaciones no están. Entonces uno dice, ¿dónde fueron esos 80 millones de dólares anuales? Imagínate que hay 31 fondos fiduciarios y le hago una cuenta que habíamos calculado 10.000 millones de dólares, nos vamos a 15.000 millones de dólares de dinero que empieza a desaparecer de las arcas del Estado y que lo que termina haciendo es perjudicar a los argentinos. Cuando se empieza a conformar una asociación ilícita para utilizar al Estado para cometer estos hechos y estos delitos, lo que intentamos es decir, bueno, para tener este Estado más vale no tener un Estado tan presente. ¿Y por qué no podemos solucionar alguno de esos temas? ¿Ustedes creen que hay que eliminar de cuajo? Por ejemplo, doy un ejemplo muy llamativo y que tiene mucho que ver con algunos relatos del pasado, que en eso les doy la derecha. El INADI, por ejemplo. Sí. ¿Por qué si se encontraron cosas que no corresponden, o corrupción, o mesas de lo que sea, y se investiga, se prueba ante la justicia, y si hay empleo de más, se sacan, y una organización como el INADI, que en casi todos los países existe, pueda seguir funcionando de manera correcta y no eliminarla? A ver, yo creo que está bien eliminar este INADI, porque este INADI es un INADI que está totalmente carcomido por la corrupción y por la ideología política kirchnerista, y ha sido la policía del kirchnerismo durante todos estos años, y le ha servido incluso hasta para perseguir gente que no estaba de acuerdo con la ideología kirchnerista. Ahora, es mucho más fácil y mucho más rápido hacer lo que hizo Milei, eliminar a INADI, y después replantear otra situación, otro proceso, otro organismo que pueda cumplir esa función, que intentar limpiar el INADI que tenemos. Ahora, ¿qué confianza podemos tener? Conviene acelerar el cambio. Entiendo. Y correr la institución de lado y repensar otra. Yo lo que entiendo es esto, y entiendo también lo que usted pueda decir sobre el kirchnerismo. Ahora, ¿qué confianza se puede tener con el nivel de agresividad y las cosas que ha dicho Milei en el pasado y ahora siendo presidente respecto a una organización estatal que al menos modijere las cuestiones referentes a las que manejaba el INADI? A ver, Milei puede tener una cierta verborragia al expresar sus ideas, y esto solo siempre entendemos que es como él construyó su imagen y cómo construyó su carrera política en los últimos 4 o 5 años. Ahora, no lo veo a Milei haciendo escucha a los opositores o a los propios, o persiguiendo a través de algunas instituciones como en el caso del INADI. O sea, yo prefiero una persona que exprese, que mire de frente y que diga lo que piensa, y no un tipo callado y que te manda a perseguir por atrás. Bueno, es lo que hemos vivido los últimos 20 años y que hemos lamentado muchos argentinos. Milei tiene esa manera de expresarse, que son malas, que son muy malas. O sea, ha dicho barbaridades de salteños, de jujeños, ha dicho de todo, ha insultado periodistas, ha dicho barbaridades, ustedes lo saben. Y usted me está diciendo, bueno, es preferible esa franqueza a lo otro, pero es bravo, la situación, porque a veces roza lo institucional. Hoy es el presidente de la República. No, y lo entendemos, y muchas veces hasta he sido crítico, pero yo estoy describiendo una forma de ser del presidente y cómo el presidente avanza sobre los distintos temas, y en 60 días de gobierno no ha cambiado su estilo, y eso es lo que estamos viendo. Bueno, en un rato a las 3 de la tarde va a hablar Kicillof, va a haber embestida política ahí. Claro, Kicillof está bastante enojado porque le han tocado la caja que le había dado Alberto Fernández cuando le bajó la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a través de un fondo fiduciario, indiscrecionalmente, se lo dio a la provincia de Buenos Aires durante la pandemia. Algo que Milei está enojado, ha resuelto eliminar, ya que había sido hecho por un decreto de Alberto Fernández, cuestiones que el presidente tiene la posibilidad y el privilegio de hacerlo. También entendemos que está de otro que está enojado, Graboy, porque le han
tocado una caja importante que le habían dado también, o sea, se desfinanció el fondo FISU que tenía Grabois, y ese fondo que tenía del 30% de recaudación de impuesto país, ahora se lo dejó en el 1% hasta su cierre cuando eliminemos el impuesto país. Estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para eliminar el cepo, y el día que no haya más cepo no tiene que haber más impuesto país. La última que le hago, Alessandro, porque me queda poco tiempo. Me llama muchísimo además la atención, pero no porque es la modernidad. Cómo los políticos han adoptado las redes y todo el tiempo están utilizando y se están toreando uno al otro. ¿No sería mejor que se encuentren y que pase lo que pase en vez de tanto tuit? Bueno, pero el tema del tuit es algo folclórico que viene pasando en la política. Pero calienta a la gente, ¿no? Usted sabe. Hace muchos años ya, sí, eso claro. No es nuevo. No. Pero yo creo que... A mí me gustaría, como hablamos de la forma, momento, por ahí se encuentran cara a cara y se dicen lo que tiene que decir, y es mejor que estar escribiéndose uno al otro, cosas que se escriben, pero bueno, qué sé yo, son las modernidades. Por eso hay muchas expectativas para el día viernes, donde claro. se va a ir al Congreso y... ¿Va a hablar de espalda? No puede hablar de espalda. No, lo va a mirar de frente a la Asamblea Legislativa. Usted lo criticó con eso, ¿no? Usted dijo que Milei tenía que estar de frente al legislativo, ¿no? Claro, yo no lo critiqué a Milei. Cuando salieron a decir que Milei iba a hablar de espalda, como que confirmaban los medios que iba a hablar de espalda, yo lo que dije fue que creía que el presidente tendría que mirar a los ojos a los legisladores y decirle lo que él tiene que decirle en la cara, y que estaba seguro que eso iba a suceder. Se tomó como una crítica, entiendo. Pero el tiempo me dio la razón que no se iba a hablar de espalda, sino que se iba a hablar de frente. Usted que lo conoce, Milei, y se debe encontrar con él, ¿es un hombre intimidante, Milei? Porque, no digo intimidante porque... Digo, es un hombre de un carisma especial, porque, qué sé yo, uno se encontraba con algunos dirigentes, una vez vi a Mitterrand, otra vez estuve con algunos que realmente eran, el mismo Bush, padre, eran tipos... Milei es una persona que cuando llega a un lugar atrae inmediatamente. ¿Cómo es con ustedes? ¿Es un tipo duro? Mira, nosotros nos vamos a juntar este miércoles con Milei, como salió ya en todos los medios. Tenemos una reunión de bloque que creo que fue solicitada por Oscar Sago, así que el presidente se va a juntar con nosotros. Las veces que nos hemos juntado con Milei, es una persona muy respetuosa, muy inteligente, con una claridad. A ver, cuando hablo de inteligencia no hablo solamente de conocimiento, sino hablo de sentido común, visión estratégica y resolución táctica de lo que puede llegar a suceder. Entendemos que es una persona que, si nosotros vemos sus videos de hace 4 años, venía pronosticando lo que iba a suceder y cómo podían ser las soluciones, y entendemos que eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pero no, Milei es una persona muy inteligente y muy práctica, sobre todo. Alessandro, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, Carlos D'Alessandro, diputado nacional. La que se viene, porque hoy a la tarde Alessandro estuvo tuiteando todo el tiempo y hablando. Hoy a la tarde, Kicillof, yo creo, por ahí me equivoco, tapones de punta, tapones de punta, porque aparte del peronismo no puede dejar que el otro muchacho allá del esto es político, le cope la parada y sea el rebelde contra Milei. Ya volvemos con